enseñó. No sé, Orlando creo que puede agregar mucho más desde su perspectiva como predicador. Bueno, para complementar lo que está diciendo Gilberto, y estaba pensando ahorita en eso, que una de las, digamos, de las cosas que yo aprendí básicamente en el mensaje como tal, no era simplemente una transmisión de información, ¿no? Proclamar a Cristo no es simplemente transmitir una serie de información o una serie de sermones expositivos, que evidentemente eso es lo que yo hago, pero no simplemente como información, sino como una realidad. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decidimos hacer con mi esposa aquí, con mi familia en Medellín, fue, hablando de este tema nuevamente de relaciones, fue amar profundamente a la comunidad sin esperar nada. Ahora, no llegamos a esa conclusión basados en una premisa individual, sino lo identificamos en las escrituras, es decir, lo aprendimos, lo vivimos en las escrituras. Decidimos que no íbamos a esperar nada, porque esperar algo sería limitar el mensaje y limitar lo que nosotros podríamos dar a la iglesia, dar a la congregación, dar a la comunidad. Entonces lo que decidimos fue fundamentalmente amar la iglesia, amar a los hermanos, vivir esta situación que ellos estaban viviendo, escucharlos, pero predicar el mensaje, ¿no? Entonces llevar el mensaje, pero amándolos, caminando con ellos. Entonces no fue simplemente una situación de transmisión de información, sino era una vivencia juntos desde la palabra de Dios, ¿no? De esa necesidad que tenemos de buenas relaciones, no porque un sistema nos impone tener buenas relaciones, no porque un sistema nos impone tener una forma del discipulado, sino porque la Biblia nos enseña que lo que debemos hacer es amarnos los unos a los otros, independientemente de algún tipo de sistema, ¿no? Entonces era más una convicción bíblica. En pocas palabras, lo que particularmente yo decidí como predicador fue oler más a oveja que a púlpito, en un sentido, porque ahorita pues esa puede ser una distracción. Olemos más a púlpito que a oveja, y nuestro trabajo se reduce al púlpito, pero no a la iglesia, ¿no? Y resulta que yo tengo que relacionarme con la iglesia para que el mensaje llegue con profundidad, o si no, de lo contrario voy a ser simplemente un desconocido que se para cada domingo a decir algo, pero no alguien que ama a esa congregación, que pelea por esa congregación, como dice Pablo en Gálatas 4:19, ¿no? Queridos hijitos míos, por quien sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes. Yo creo que a eso debe apuntar el desarrollo del mensaje, no es simplemente transmitir una información, sino vivir esto con los hermanos, luchar esto con ellos, amarlos de tal manera que definitivamente Cristo se forme en nosotros. Pero es un trabajo juntos, no es un trabajo que hacemos mancomunadamente, ¿no? Caminando juntos en esto. Entonces la experiencia, por lo menos aquí en Medellín, es que tenemos realmente muy buenas relaciones con la iglesia. Hay buenas relaciones, pero producto no de algún tipo de metodología que nos inventamos para que las relaciones funcionen, sino pues el mensaje, ¿no? El mensaje se ha formado de tal forma, valga la redundancia, en nosotros, que realmente estamos convencidos de que las relaciones son fundamentales, ¿no? De que esto de unos a otros en las escrituras no es simplemente una progresión o un buen estudio bíblico para hacer, sino que es algo que realmente tenemos que vivir. Entonces es algo que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos 11 años, y eso ha generado mucha madurez en la congregación y un deseo de comunicar también este mensaje a otras personas, ¿no? Eso inmediatamente ha generado un deseo por compartir lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona, ¿no? Bueno, otro punto que es importante con la aplicación, escuchando lo que está diciendo Orlando, es que ¿cuál es nuestra primera iglesia? Nuestra familia.
O sea, la primera iglesia para nosotros debe ser la esposa y nuestros hijos. Y debe ser el lugar por excelencia de aplicación de todo lo que enseñó Jesús. Si nosotros somos victoriosos enseñando o desarrollando el mensaje al interior de nuestros hogares, yo he aprendido con el paso de los años de que va a ser mucho más fácil enseñar hacia afuera. O sea, es muy difícil enseñar hacia afuera lo que no es real adentro, pero es mucho más sencillo enseñar hacia afuera lo que es real dentro. Entonces, en eso, pues creo que no podemos desconocer de que entre más involucrados estamos en el servicio a Dios, pues vamos a tener muchos conflictos y muchas dificultades al interior de nuestros hogares. Pero de igual manera hemos aprendido de que esas dificultades, conflictos, todo esto que se presenta complicado, es una oportunidad para poder aplicar lo que Jesús nos está enseñando. Entonces, con el paso de los años vamos dando cuenta de que si hay algo poderoso para poder evangelizar, es una familia que esté desarrollando el mensaje a su interior. Entonces, pues ya para terminar, voy a pedirle a Orlando que nos dé un par de conclusiones y que nos deje pensando de la importancia tan grande que hay en este tiempo de que el mensaje, que la enseñanza de Jesús, que la palabra de Dios sea desarrollada en nuestras vidas, pero también en nuestras comunidades. Bueno, una primera conclusión que yo estaba pensando es la proclamación de Cristo. La predicación tiene que ir en función de eso, en proclamar a Cristo. Un mensaje, una predicación que no tiene a Cristo en su mensaje, no debería ser predicada, no debería ser anunciada, porque no es la predicación o no es la proclamación del verdadero evangelio, ¿no? Entonces, creo que como predicadores tenemos un gran desafío y es el de predicar o proclamar a Cristo, porque Pablo mismo dice, no nos proclamamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Entonces, creo que es muy importante entender eso, que la predicación es la proclamación de Cristo, ¿no? Esa es la naturaleza por esencia de la predicación. Otra conclusión es que el mensaje es algo que yo como predicador tengo que vivir, ¿no? Que Dios está más interesado en mensajeros que en mensajes, ¿no? Y cuando analizamos un poquito y estudiamos un poquito el tema de los profetas, nos damos cuenta que los profetas eran mensajeros, no simplemente hombres que daban sermones, sino eran mensajeros. Entonces esa segunda conclusión. Y tercero, para mí muy importante, poder llevar este mensaje a la comunidad, pero amando a la comunidad, ¿no? Relacionarnos bien con la comunidad como predicadores, ¿no? A veces como predicadores podemos ser demasiado impersonales y simplemente decir qué hacer sin vivir esto con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, digamos que podrán ser esas tres conclusiones para finalizar ahí. Bueno, muchas gracias por la atención, confiamos en que sea de mucha utilidad y por favor oren por nosotros para que podamos hacer cosas que realmente nos ayuden a edificar y para que podamos contribuir en este proceso de desarrollar el mensaje en nuestras vidas. Muchas gracias y hasta otra oportunidad. Chao. Chao. Listo.